Hola, soy Brian Tracy, y hoy quiero hablarte de una verdad silenciosa, profunda y poderosa. Dios está contigo, siempre lo ha estado, incluso cuando pensaste que estabas solo, incluso cuando todo en tu vida parecía romperse en mil pedazos. Dios nunca se ha apartado de tu lado. Cuando hablamos de éxito, disciplina, metas, productividad o realización personal, solemos enfocarnos en las estrategias. Pensamos en hábitos, técnicas, habilidades o herramientas. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en la fuente verdadera del poder, del sentido, de la paz? Yo he estudiado durante más de 40 años las leyes del éxito, he entrenado a millones de personas, he escrito libros, dado conferencias y trabajado con líderes de todo el mundo. Pero hay una cosa que aprendí más allá de todo lo técnico y racional. Nada funciona verdaderamente si no reconoces que hay algo más grande que tú guiándote. Dios está contigo, y cuando comprendes esto, ya no caminas igual. Tu espalda se endereza, tus miedos disminuyen, tu visión se aclara. Ya no te sientes un simple ser humano enfrentando batallas imposibles. Te das cuenta de que eres un hijo de Dios, respaldado por una fuerza invisible, amorosa, justa, paciente y perfecta. ¿Te ha pasado alguna vez que estuviste a punto de rendirte, pero algo te sostuvo? Te viste en un punto sin salida, y, de pronto, una oportunidad apareció donde no había nada. Eso no fue suerte. Eso fue Dios actuando sin hacer ruido. La mente racional y la fe. Vivimos en una época donde lo racional domina. Nos enseñaron a creer en lo que podemos ver, tocar, calcular. Pero la fe es lo opuesto. Es la certeza de lo que no se ve. La convicción de que hay una mano invisible orquestando tu crecimiento y protegiéndote en el proceso. La fe no se trata de religión estricta, se trata de confianza espiritual, de conexión profunda. Yo creo en los sistemas, creo en los hábitos, creo en la disciplina. Pero te lo digo hoy desde lo más profundo. Nada de eso tiene sentido real si no recuerdas cada día que hay un propósito más grande moviéndolo todo. Cada vez que respires, cada vez que trabajes, cada vez que luches, recuérdalo, Dios está contigo. Incluso cuando no lo sientas, incluso cuando todo grite lo contrario. ¿Por qué olvidamos esto? Olvidamos que Dios está con nosotros porque vivimos en el ruido. Ruido de noticias, ruido de redes, ruido de comparaciones, ruido de miedos, ruido de nuestras propias dudas. Y en medio de todo ese caos, el alma se desconecta. El espíritu se calla, y cuando el alma se desconecta, el hombre se vuelve máquina. Funciona, pero no siente. Avanza, pero no vibra. Logra cosas, pero no se siente pleno. He conocido a millonarios con almas vacías, empresarios que lograron todo lo que el mundo les dijo que era éxito, pero que no podían dormir en paz. ¿Sabes por qué? Porque habían olvidado quién los creó, para qué están aquí, y quién los acompaña todos los días sin descanso. No te hablo de fe como algo idealista, te hablo de fe como la mayor estrategia emocional, espiritual y mental que puedes adoptar. Cuando recuerdas que Dios está contigo, ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya no corres buscando aprobación, ya no te desesperas por resultados inmediatos. Te conviertes en un ser que fluye con confianza porque sabe que hay un plan superior. El miedo pierde su poder. Cuando recuerdas que Dios está contigo, el miedo pierde su poder. La ansiedad se disuelve, la presión externa se reduce, porque ahora sabes que no estás luchando solo, no estás viviendo por tu cuenta, eres parte de un diseño divino. Cada situación, incluso las dolorosas, tienen un propósito. No son castigos, son procesos, son lecciones disfrazadas de problemas. Dios no te abandona en el proceso, te entrena, te forma, te moldea, no para destruirte, sino para prepararte. Yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida, momentos donde todo parecía derrumbarse, y te aseguro que si no hubiera recordado que Dios estaba conmigo, me habría rendido. Pero algo dentro de mí decía, no estás solo, sigue, esto también pasará. Y tenía razón, pasó, y me volví más fuerte, más sabio, más humilde, más enfocado. Esa misma voz también está en ti. Estás más protegido de lo que crees. Hay personas que sobrevivieron a accidentes imposibles, personas que salieron de depresiones profundas,
Personas que fueron sanadas contra todo diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque Dios está presente incluso cuando todo parece perdido. Su protección es silenciosa, no siempre la puedes ver. Pero está ahí, en la forma en que un amigo aparece en el momento justo, en la frase de un libro que llega como respuesta, en la puerta que se abre cuando tú pensabas que todas se habían cerrado. Hay algo que debes saber. Cuando Dios te acompaña, ninguna pérdida es definitiva, ningún fracaso es el final, y ningún obstáculo es más grande que el propósito que Él sembró en tu vida. Tu trabajo es recordar esto todos los días. ¿Cómo conectar con su presencia en medio del caos? Permíteme preguntarte algo importante. ¿En qué momento del día te detienes a sentir a Dios? Vivimos en un mundo tan acelerado que incluso aquellos que creen en Dios suelen olvidarlo. Es fácil acordarse de Él cuando las cosas van mal, cuando no hay salida o cuando ya lo hemos intentado todo. Pero lo extraordinario sucede cuando decides no solo buscar a Dios en el dolor, sino vivir con Él en lo cotidiano. ¿Quieres tener éxito verdadero? ¿Quieres lograr resultados extraordinarios? ¿Quieres construir una vida sólida, estable y plena? Entonces necesitas aprender a vivir con conciencia espiritual cada día, incluso cuando todo a tu alrededor esté en llamas. Déjame enseñarte cómo conectar con la presencia de Dios, incluso en medio del caos. Porque si puedes lograr eso, habrás desbloqueado uno de los mayores secretos del liderazgo personal, emocional y espiritual. Paso 1. El silencio es la puerta. El primer paso para sentir que Dios está contigo es hacer silencio. No solo hablo de apagar el celular o alejarte de la gente. Hablo de silenciar el juicio, el miedo, la prisa y la duda que habitan dentro de ti. Muchas personas me preguntan, Brian, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y siempre respondo, primero necesitas apagar el ruido del mundo. ¿Sabes por qué muchas personas no sienten a Dios? Porque están demasiado ocupadas con lo urgente. Corren, se comparan, se distraen, viven desde la superficie, pero la voz de Dios no habita ahí. Dios habla en la profundidad, y para escucharlo debes aprender a detenerte. Tómate al menos 5 minutos al día para estar en silencio absoluto. Cierra los ojos, respira, no le pidas nada a Dios, solo siente, solo agradece, solo entrégate. Ese silencio se convierte en un puente, y poco a poco empezarás a notar señales, intuiciones, calma interna y una certeza que no viene de la mente sino del alma. Paso 2. La gratitud es la antena. Después del silencio viene la gratitud. La gratitud no es un gesto de educación, es una antena espiritual. Cuando agradeces, elevas tu frecuencia mental, emocional y espiritual. Y desde esa frecuencia elevada, te vuelves más sensible a la presencia de Dios. ¿Has notado cómo cambia tu estado cuando agradeces genuinamente algo? Hay personas que se pasan la vida quejándose, y luego se preguntan por qué se sienten vacías. La queja bloquea, la gratitud abre, la queja te encierra, la gratitud te conecta. Agradece por tu vida, por tu respiración, por las oportunidades, por el aprendizaje, incluso por los desafíos. Sí, incluso por ellos. Porque detrás de cada prueba hay una preparación divina. Nada es casual. Cada evento en tu vida tiene un porqué y un para qué. Paso 3. Habla con Dios como hablas contigo mismo. Algunas personas creen que orar es repetir frases aprendidas, pero hablar con Dios es mucho más sencillo y poderoso. Háblale como te hablas a ti mismo. Sé real, sé humano, sé sincero. Dios no espera perfección, espera honestidad. Puedes decirle, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Oh, me siento perdido, pero sé que tú me estás guiando. Incluso puedes decirle, estoy enojado, confundido, frustrado, pero no me sueltes. La oración no siempre necesita palabras perfectas. A veces basta con una lágrima. A veces, una respiración profunda basta para decirle, estoy aquí, contigo. Porque más allá de lo que digas, Él sabe lo que sientes. Lo que importa es que vuelvas tu corazón hacia Él. Paso 4. Haz de tus decisiones un acto de fe. Conectar con Dios también implica acción. No se trata solo de creer, se trata de actuar desde la fe. ¿Qué significa esto? Que tomas decisiones sabiendo que no estás solo, que das pasos incluso sin garantías humanas, que te lanzas confiando en que Dios te sostiene. Cuando decides desde la fe, los resultados ya no son tu única preocupación, ya no te paralizas por el miedo al error,
porque comprendes que cada paso, aunque incierto, está siendo acompañado por una inteligencia superior. He conocido personas que emprendieron grandes proyectos sin tener todos los recursos. ¿Qué los impulsó? La certeza interna de que Dios estaba con ellos. Y lo lograron. No porque fueran los más preparados, sino porque estaban alineados con algo mucho más grande que sus propias capacidades. Paso 5. Observa las señales con el alma. Dios siempre está hablando, a través de personas, libros, canciones, situaciones. Pero para escuchar, debes abrir algo más que los oídos. Debes abrir el alma. ¿Cuántas veces has sentido que una frase llegó en el momento exacto? ¿O que una idea te despertó en medio de la noche? ¿O que una puerta se cerró solo para que otra mejor se abriera? Eso es Dios susurrándote, guiándote, empujándote con suavidad hacia tu mejor destino. Aprende a observar con el alma, a vivir con los ojos del espíritu. No todo lo que parece pérdida es realmente pérdida. A veces es redirección, a veces Dios te dice, no aquí, no ahora, pero sí en el momento perfecto. Cuando el dolor toca la puerta, Dios no se aleja, se acerca. A lo largo de mi vida he conocido a personas que parecían invencibles, líderes, empresarios, atletas, padres y madres, jóvenes brillantes, personas con una energía impresionante. Pero incluso los más fuertes, los más disciplinados, los más preparados, tarde o temprano enfrentan un momento donde todo se detiene, donde la vida cambia, donde el dolor llega sin previo aviso como un terremoto. Puede ser una pérdida, un fracaso, una traición, un diagnóstico, la bancarrota emocional o financiera, o simplemente esa sensación inexplicable de vacío, de fatiga profunda, de desconexión interna. Y cuando eso ocurre, una pregunta resuena dentro de todos nosotros. ¿Dónde está Dios ahora? Quiero responderte algo con todo mi corazón. En los momentos más oscuros, Dios no se aleja, se acerca. Pero no siempre como esperamos, no siempre con milagros visibles ni soluciones inmediatas. A veces, Dios no detiene la tormenta, pero camina contigo en medio de ella. A veces, no te da las respuestas, pero te sostiene mientras preguntas. A veces, no cambia las circunstancias externas, porque está más enfocado en transformar tu alma desde adentro. La prueba no es abandono. Uno de los errores más comunes es interpretar el dolor como señal de abandono, pero no hay nada más alejado de la verdad. Si estás pasando por una temporada difícil, si estás atravesando fuego, si todo parece haberse detenido, no lo tomes como señal de que Dios te ha dejado. Tómalo como señal de que Dios está trabajando en lo profundo de tu ser. Piensa en esto. El oro se purifica con fuego. El diamante se forma bajo presión. Y las raíces más fuertes crecen en la oscuridad. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque algunas partes de ti solo se desarrollan en la dificultad. Yo he pasado por temporadas donde pensé que no lo lograría, donde no entendía por qué las cosas iban tan mal, cuando yo estaba haciendo todo bien. Pero con el tiempo descubrí que no estaba siendo castigado, sino formado. No estaba siendo ignorado, sino guiado. No estaba solo, solo estaba siendo enseñado. El dolor como instrumento de enfoque. Hay un poder especial en el sufrimiento, lo sé, suena contradictorio, pero es real. El dolor corta todo lo innecesario, elimina la distracción, te obliga a mirar hacia adentro y sobre todo, te devuelve a lo esencial, tu conexión con Dios. He visto a personas que estaban tan ocupadas logrando cosas que se olvidaron de sí mismas, de sus familias, de su alma, hasta que un evento lo cambió todo. Y entonces miraron al cielo con lágrimas, diciendo, Señor, te necesito. Y por primera vez en años volvieron a sentir paz. Dios usa todo, incluso tu tristeza, incluso tu miedo, incluso tu cansancio. Nada se desperdicia en manos del Creador. Pero solo cuando tú decides entregarlo, confiar y no rendirte en medio del proceso. Confiar cuando no entiendes. A veces no entenderás, no sabrás por qué ese negocio se cayó, por qué esa persona te traicionó, por qué esa enfermedad llegó, por qué ese sueño no se cumplió. Y está bien, porque la fe no necesita comprender, necesita confiar. Confiar no significa que no duela. Confiar no significa que no llores. Significa que a pesar del dolor, eliges creer que hay una razón mayor, que no todo terminó.
que algo dentro de ti está naciendo mientras todo afuera parece derrumbarse. ¿Sabes cuántas personas exitosas que conoces hoy pasaron por noches oscuras? Lo que los hizo grandes no fue evitar el sufrimiento, fue lo que hicieron con él. Usaron el dolor como una escalera hacia Dios, como una fuerza de reconstrucción, como una oportunidad para reinventarse desde la fe. Él sigue ahí, aunque tú no lo sientas. Tal vez ahora mismo no sientes nada, sientes que tu oración rebota en las paredes, sientes que nadie te escucha, pero Dios no actúa por emociones ni por sensaciones. Él actúa por promesa, por propósito, por amor. Y cuando tú no lo sientes, Él igual sigue trabajando. La fe madura no se basa en sensaciones, se basa en convicción, en una certeza que no viene de lo que ves, sino de lo que sabes en el fondo de tu alma. Dios está contigo incluso cuando estás solo, cuando nadie más entiende, cuando nadie más está, porque Él no necesita ser visto para actuar, solo necesita que no lo olvides. Y si lo has olvidado, no pasa nada, Él sigue ahí, esperando que lo mires, que lo llames, que le abras la puerta, porque Él nunca se fue, nunca se va, nunca se irá. La transformación silenciosa. Mientras estás en ese proceso difícil, algo ocurre dentro de ti. Comienza la transformación silenciosa. Tus pensamientos cambian, tus prioridades cambian, tu carácter se fortalece, tu visión se afina. Empiezas a soltar cosas que antes creías indispensables y a descubrir que lo más poderoso no es lo que tienes, sino quién eres en Dios. Ahí es donde naces de nuevo. Ahí es donde te haces más fuerte que nunca. Ahí es donde la verdadera confianza florece. Cuando todo a tu alrededor se tambalea, pero tú permaneces firme porque sabes que no estás solo. No estás aquí por accidente, estás aquí con propósito. Una de las preguntas más importantes que puedes hacerte es, ¿por qué estoy aquí? Y no me refiero a por qué estás en este trabajo, en esta ciudad o en esta situación. Me refiero a por qué fuiste creado, por qué respiras hoy, por qué sigues de pie a pesar de todo lo que has vivido. Y la respuesta es clara, contundente, irrefutable. Tienes un propósito, fuiste creado con intención, tu vida tiene un significado mayor. Y ese propósito no fue diseñado por el azar, ni por tu entorno, ni por tu educación, fue diseñado por Dios. Antes de que nacieras, ya existía un plan para ti, y ese plan es perfecto, aunque tú no lo comprendas del todo. Tu propósito no es comodidad, es transformación. Muchas personas se pasan la vida buscando la comodidad, como si esa fuera la meta. Pero Dios no te puso aquí para que te instales en la zona de confort. Te puso aquí para que crezcas, impactes, transformes, sanes, avances y enseñes. Para que te conviertas en un canal de luz en medio de un mundo herido. Tu dolor no es accidental. Tu historia no es un error. Cada caída, cada decepción, cada obstáculo, todo ha sido parte de un entrenamiento invisible para llevarte hacia donde Dios te necesita. No hacia donde tú soñaste, sino hacia donde serás útil para el mundo. Porque tu propósito no solo se trata de ti, se trata de los demás, se trata de los que vendrán detrás de ti, de los que te observarán y dirán, si él pudo, yo también puedo. Si ella lo logró, hay esperanza para mí. Y ese es el verdadero éxito, vivir de tal manera que tu existencia se convierta en una evidencia del amor, la presencia y el poder de Dios. El propósito no siempre se siente como gloria, a veces se siente como carga. Una de las grandes verdades sobre el propósito es que no siempre es cómodo. A veces, cumplir con tu llamado se siente como una carga pesada, porque implica renuncias, incomprensión, trabajo silencioso, fe ciega y muchas veces caminar solo. Pero aquí está la clave. Cuando Dios te da un propósito, también te da la gracia para cargarlo. No estás llamado a ser fuerte por ti mismo, estás llamado a confiar, a depender, a dejarte guiar. No tienes que tenerlo todo resuelto, tienes que estar dispuesto. Dios no te pide perfección, te pide entrega. No te exige que sepas el camino completo, solo que des el siguiente paso. Yo he aprendido que los mayores avances en mi vida no ocurrieron cuando lo tenía todo claro, sino cuando dije, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti, guíame. Y así, paso a paso, se fue revelando el camino. Porque la claridad llega caminando, no esperando. Tu propósito tiene enemigos. Quiero advertirte algo importante. Tu propósito tiene enemigos. No todo el mundo quiere que cumplas tu misión.
Hay sistemas, voces y fuerzas que intentarán confundirte, hacerte dudar, desviarte, entretenerte, anestesiarte, desenfocarte. Porque cuando una persona despierta a su propósito, despierta a otros, se vuelve un faro, y no todos celebran la luz. Por eso, necesitas recordar cada día que Dios está contigo, que no caminas solo, que aunque sientas presión, crítica, rechazo o soledad, no has sido abandonado, has sido separado, apartado para algo mayor. A veces la soledad no es castigo, es protección divina. Es Dios preservándote para un propósito más grande. Es Él escondiéndote del ruido para prepararte en lo secreto. Es su amor enseñándote a ser fuerte sin aplausos, sin validación externa, sin depender de otros. Porque cuando llegue tu momento de brillar, no será casualidad, será cumplimiento. Dios no improvisa con tu vida. Mira, puede que tus planes hayan fallado, que tus metas se hayan postergado, que tus sueños se hayan derrumbado. Pero Dios no está improvisando contigo. Él ya vio todo lo que ibas a vivir, y ya incluyó tus errores, tus retrasos, tus miedos y tus debilidades dentro del plan. No hay un plan B para Dios. Él siempre estuvo en control, incluso cuando tú lo perdiste, incluso cuando tú te alejaste, incluso cuando tú pensaste que ya no había vuelta atrás. Y por eso hoy te dice, recuerda que estoy contigo, no te he soltado, no has perdido tu oportunidad, todavía hay propósito en ti, todavía puedes volver a empezar. No importa tu pasado, no importa tu reputación, no importa cuántas veces fallaste, si aún estás respirando, es porque Dios aún no ha terminado contigo. Y si Él no ha terminado, tú tampoco deberías rendirte. ¿Estás dispuesto a cumplir tu propósito? Ahora quiero hacerte una pregunta seria. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu propósito? Porque no es gratis, no es fácil, no es cómodo, pero vale la pena. La recompensa no es solo material, la recompensa es vivir con plenitud interna, con propósito eterno, con paz que no se puede comprar. Yo he conocido personas con millones en sus cuentas, pero vacías por dentro, porque no basta con tener éxito, necesitas tener significado. Y el significado viene de saber que tu vida sirve a algo más grande que tú, que no solo viniste a sobrevivir, sino a dejar huella, que no solo viniste a consumir, sino a construir, que tu existencia tiene un eco eterno, y ese eco nace cuando vives en alineación con Dios. Vive, lidera y avanza con fe viva y propósito eterno. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha despertado. Tal vez ha sido una voz olvidada, tal vez ha sido una certeza enterrada bajo años de lucha, ruido, miedo o frustración. Pero ahora lo sabes, no estás solo, nunca lo estuviste, y jamás lo estarás. Dios está contigo. No solo en tus momentos de oración, no solo en los días de éxito, no solo cuando todo va bien. Dios está contigo también en el silencio, en la duda, en la caída, en el proceso. Y cuando comprendes eso con todo tu ser, algo poderoso sucede. Tu vida cambia de eje. Ya no vives para complacer al mundo, ya no trabajas para llenar vacíos, ya no buscas fuera lo que solo puedes construir dentro. Te vuelves una persona enfocada, guiada, decidida y en paz. Fe activa. La fuerza invisible de los grandes. Quiero hablarte ahora de un tipo de fe que no se enseña en las escuelas ni se encuentra en los libros de negocios. Me refiero a la fe activa. La fe activa no es pasividad espiritual, no es decir, Dios lo hará y cruzarse de brazos. La fe activa es la combinación perfecta entre confianza absoluta y acción decidida. Es creer tan profundamente que Dios está contigo, que caminas incluso cuando no ves el camino. Es actuar con valentía, aunque el miedo golpee tu puerta. Las personas que cambian el mundo no son las más talentosas, son las más decididas, son las que creen profundamente que hay una misión en su existencia y que Dios las respalda en cada paso. Fe activa es hablar cuando todos callan, es avanzar cuando todos dudan, es sembrar cuando todos huyen, es persistir cuando todos se rinden, porque sabes que no estás plantando solo, Dios riega contigo. Dios te llama a liderar desde el Espíritu. Muchos piensan que liderazgo es solo carisma o estrategia, pero el liderazgo más impactante no es el que dirige, es el que inspira, no es el que ordena, es el que guía con propósito y ejemplo. Y eso solo se logra cuando lideras desde el Espíritu. Tú estás llamado a ser luz donde otros solo ven oscuridad,
hacer claridad donde reina la confusión, hacer estabilidad donde muchos tiemblan, pero para eso debes cuidar tu interior más que tu exterior. Liderar desde el espíritu significa que tu fortaleza no depende de las circunstancias, que tu energía no viene solo del descanso físico, sino de tu conexión diaria con Dios, que tu identidad no está en tu currículum, tu cuenta bancaria o tus títulos, sino en saber que eres hijo del Creador del universo. Y un hijo de Dios, cuando lo recuerda, camina con poder. Tu vida es un mensaje. ¿Sabes cuál es el mayor testimonio que puedes dar de la presencia de Dios en ti? Tu vida. No tus palabras, no tus publicaciones, no tus logros, sino tu forma de vivir, tu forma de tratar a los demás, tu forma de resistir en las tormentas, tu manera de amar, de construir, de perdonar, de levantarte. Cada día estás predicando algo, aunque no hables, aunque no escribas. Tu vida es un mensaje, y ese mensaje puede gritarle al mundo: Dios está conmigo, y por eso nada me detendrá. Y cuando tú vives así, otros despiertan, otros se acercan, otros te preguntan: ¿qué te sostiene? ¿Por qué no te rindes? ¿Cómo logras mantenerte firme? Y entonces puedes responder con humildad, con poder, con verdad: porque no camino solo, porque Dios camina conmigo. La fe es diaria, no ocasional. No conviertas a Dios en tu último recurso, hazlo tu prioridad diaria. No lo busques solo cuando todo se derrumba. Camina con Él incluso cuando todo va bien. Porque cuando conviertes tu espiritualidad en un hábito, no hay nada que pueda desequilibrarte por completo. Sí, tal vez te sacuda, pero no te romperá. Haz de tu conexión con Dios una disciplina. Ora en la mañana antes de revisar el celular. Agradece en silencio mientras trabajas. Pide sabiduría antes de decidir. Invita a Dios a tus reuniones, tus sueños, tus negocios, tus relaciones. Cierra el día hablando con Él, no con tus miedos. Esto no es religión, es conexión, es poder, es claridad, es propósito en acción. Nunca caminas solo. Si hoy estás enfrentando algo difícil, si no sabes cómo saldrás de esta, si sientes que todo está en pausa, que tu fuerza se acaba, que nadie entiende, detente, respira, cierra los ojos y recuérdalo: Dios está contigo. Tal vez no cambie todo hoy, tal vez la respuesta no llegue mañana, pero ya no caminas en tinieblas, ya no estás abandonado, ya no estás a la deriva. Dios está contigo, y eso cambia todo. Y si Dios está contigo, entonces levántate una vez más. Habla una vez más. Cree una vez más. Inténtalo una vez más. Porque tu historia no ha terminado, solo estás entrando en la mejor parte. He aprendido que la vida es una serie de decisiones. Y la mejor decisión que puedes tomar cada día es caminar con Dios conscientemente. No solo para alcanzar el éxito, sino para vivir con sentido. No solo para lograr metas, sino para impactar almas. No solo para ser mejor, sino para ser eterno. Y por eso quiero que te lo lleves grabado en el corazón. Recuerda que Dios está contigo. Ahora, mañana, siempre. Y eso es todo lo que necesitas para avanzar con fuerza, sabiduría y victoria.